El proyecto Fertile City, subvencionado por Minecco, pretende analizar desde un punto de vista de la sostenibilidad y la tecnología la agricultura urbana vertical encubierta, integrada en edificios, para aprovechar los flujos metabólicos de nuestra ciudad, el agua de lluvia, el calor residual, las emisiones difusas de CO2, para producción de alimentos y tender a la autosuficiencia alimentaria de nuestras ciudades. Este proyecto es un proyecto complejo, es el primer proyecto que se desarrolla en el sur de Europa y posiblemente uno de los primeros proyectos de referencia a nivel mundial. El desarrollo de este proyecto ha requerido la intervención de 3 entidades que se complementan de una forma muy apropiada. Por una parte, el ICTA de la UAB, especialista en aspectos de evaluación ambiental de todo tipo de actividades. Por otra parte, la UPC, que es experta en ámbitos de ingeniería, arquitectura, urbanismo, energía, construcción. Y finalmente el IRTA, que aporta toda su experiencia en el campo de la agronomía. Intervienen multitud de disciplinas, la complejidad es la sostenibilidad, tenemos expertos en ciencias ambientales, tenemos ingenieros químicos, tenemos ingenieros energéticos, tenemos agrónomos trabajando en este proyecto, arquitectos, planificadores. Realmente es un reto de trabajar conjuntamente para un futuro más sostenible en nuestras ciudades. Cada vez es más importante basar todo tipo de decisiones en modelos que permitan cuantificar de manera objetiva el resultado de diferentes alternativas. En este caso, la combinación del invernadero y el edificio se va a evaluar, se va a cuantificar mediante un modelo específico desarrollado en el ámbito de la sostenibilidad, en el cual vamos a tener en cuenta conceptos de impacto ambiental por una parte, impacto económico por otra e impacto social, finalmente, que son los 3 pilares fundamentales que se le reconocen a la sostenibilidad. Lo realizamos mediante sistemas de control y monitorización de los flujos de agua de lluvia, aprovechamos el agua de lluvia en nuestro sistema y la cuantificamos, analizamos los flujos de calor y frío residual que genera este edificio y que irían a la atmósfera, integrándolos dentro del invernadero, cuantificando la cantidad de kilocalorías o la cantidad de kilojoules que estamos recuperando en nuestro sistema. Estamos analizando también los flujos de CO2 residual y finalmente cuantificando la huella de carbono de la producción de estos alimentos encubierta, con estudios complementarios económicos y sociales para tener una visión global integrada, para poder finalmente desarrollar una planificación sostenible, las futuras Smart Cities, y permitiendo a la administración, permitiendo a nuestros gestores diseñar las ciudades del futuro. La utilización de invernaderos en la cubierta de edificios permite aprovechar sinergias de ambos elementos. Los dos tienen unos metabolismos específicos en temas de energía, entre otros, como agua o CO2, y la utilización conjunta de ambos elementos permite que el consumo de energía se reduzca, el consumo de agua se optimice y el consumo de CO2 también se aproveche de una forma más óptima. Esta combinación tiene evidentemente condicionantes importantes desde el punto de vista del edificio existente y del invernadero. Por una parte, si estamos hablando de un edificio que ya está construido, tendremos que asegurar que la construcción del invernadero es soportada por la estructura del edificio inferior, además de conectar el edificio y el invernadero para hacer posible los flujos de energía, agua y CO2. Si el edificio es nuevo, es más fácil porque en el proyecto ya se incluye el invernadero y tanto desde el punto de vista estructural como de conexiones se puede hacer desde el principio. Y desde el punto de vista urbanístico hay también evidentemente restricciones porque las normas del municipio han de hacer factible, han de hacer posible esta opción en este tipo de obras. El sistema de cultivo que se utiliza en este proyecto es un sistema de cultivo sin suelo, también conocido popularmente como hidropónico, porque es el único tipo de sistema que se puede utilizar en un laboratorio como el que tenemos aquí, que es un cultivo que se encuentra en el techo de un edificio. Esta técnica permite incrementar la producción sin necesidad de tener que sobrecargar la estructura del edificio, es decir, podemos incrementar el número de plantas por metro cuadrado y no es necesario que el forjado sea mucho mayor.
Además, permite suministrar a la planta simultáneamente agua y fertilizantes, es decir, reducir el número de inputs que se están dando al cultivo para obtener la misma producción en kilos metro cuadrado. Al final, esto se traduce en una mayor producción, un menor impacto ambiental y una optimización de los recursos. El ciclo del agua consta de diferentes etapas, desde la obtención del agua, en este caso agua de lluvia, hasta su distribución en el edificio para los diferentes usos, entre ellos la producción de tomates, la producción de lechugas, hasta las aguas grises que se recogen, que serán tratadas en estos humedales que tenemos aquí. El ciclo del agua no es solo agua, es también energía que estamos utilizando en estas etapas, en el tratamiento, en el bombeo, etc. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar, a analizar y a optimizar el ciclo en su completo, teniendo en cuenta también el factor energía. El estudio energético se va a llevar a cabo en dos ámbitos, experimentalmente y mediante simulación energética del sistema. Para cuantificar experimentalmente el balance energético del sistema es necesario medir de manera continua las condiciones ambientales exteriores e interiores, a nivel de radiación solar, temperatura y humedad del aire, características del aire impulsado al interior del invernadero y flujo de calor a través del suelo del invernadero. Estos resultados se contrastarán posteriormente con los resultados obtenidos en la simulación energética. Los primeros resultados experimentales parecen indicar que el comportamiento del invernadero se ve muy afectado por la gran inercia térmica del edificio, fundamentalmente debido al forjado de hormigón de la cubierta. Un valor fundamental en el comportamiento del invernadero son las temperaturas registradas. En este caso se han observado en condiciones de invierno unas diferencias de temperatura de unos 10 grados aproximadamente entre el interior y el exterior. Esta situación es muy diferente a la que se da en los invernaderos convencionales, donde durante la noche estas temperaturas tienden a igualarse. Por lo tanto, esto es una ventaja en nuestro sistema, ya que permite mantener una temperatura adecuada para el cultivo en condiciones de invierno. El estudio de flujo de CO2 entre el edificio y el invernadero ha de permitir realizar el balance de CO2, es decir, cuantificar la cantidad de CO2 que el edificio es capaz de suministrar al invernadero y qué parte de este CO2 puede fijar el cultivo. Al final, el objetivo que pretendemos alcanzar es reducir el impacto ambiental del invernadero. El aspecto socioeconómico del proyecto se ha planteado en dos etapas. En la primera hacemos el estudio económico-financiero empleando el método del ciclo de vida, Life Cycle Cost. Es decir, desde la fase inicial de inversión o construcción, pasando por la fase de uso o producción agrícola, hasta la fase final de desmantelamiento. Los resultados nos indicarán si un cultivo de estas características es o no viable desde el punto de vista económico-financiero. En una segunda etapa abordaremos la utilización de indicadores sociales, existentes o de nueva creación. De esta forma completaremos el análisis del ciclo de vida desde el punto de vista ambiental, económico y social. Con todos los datos de producción, estructura e intercambio de flujos entre el edificio y el invernadero, podemos realizar un balance ambiental. Este tipo de balances los realizamos desde una perspectiva de ciclo de vida, lo que significa que calculamos desde la extracción de los materiales hasta la gestión como residuo final. En cuanto a la estructura, debido a todos los retos legales, obtenemos una estructura que está sobredimensionada en cuanto al acero. Esto implica que tenemos un invernadero en cubierta con unos impactos ambientales mayores que un invernadero convencional. Pero, por ejemplo, la integración de nuestro invernadero con el edificio nos da algunas ventajas ambientales. En cuanto al agua, podemos utilizar un 100% del agua de lluvia, lo que nos da lugar a un uso de un recurso local y endógeno con un bajo impacto ambiental. Al punto del consumidor, al situarse en las ciudades donde los productos son consumidos, nos estamos ahorrando transporte, pérdida de producto y estamos optimizando el envase para transportarlos. Con todas estas consideraciones, el balance final de impacto ambiental da lugar a unos productos de invernadero en cubierta con un menor impacto ambiental y competitivos económicamente.
Este proyecto da respuesta a un conjunto de retos de la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos va a permitir una mayor eficiencia de nuestros sistemas urbanos y por lo tanto una menor dependencia energética de nuestro país. Nuestra visión es cubrir todos los polígonos industriales con producción alimentaria. Si cubrimos todos nuestros polígonos en estos momentos no productivos y sin ningún valor económico de nuestras cubiertas, de nuestras zonas industriales en la primera fase, vamos a generar muchísimos puestos de trabajo, unos nuevos perfiles profesionales, los horticultores urbanos, nuevas tecnologías de conexión entre edificio e invernadero, y esto va a ser necesario la generación de nuevos modelos de negocio en nuestros entornos urbanos.